por naturaleza, casi siempre nosotros nos justificamos. De hecho, yo recuerdo hace unas semanas atrás que mi profesor hablaba acerca de la importancia de escuchar. Y es que nosotros siempre queremos hablar, que nos escuchen, pero no queremos escuchar a otros. Y la justificación humana es producto de eso. Casi siempre nosotros nos declaramos inocentes cuando realmente somos culpables. Y si nosotros aprendemos a escuchar, yo creo que aprendemos a valorar realmente la vida de otros, no solamente nuestras propias necesidades. Pero el hombre caído, el hombre común, el hombre pecador, siempre quiere justificarse. ¿Sabes? La justificación humana es la demostración clara de que ese hombre es orgulloso, no es humilde. Porque cuando tú eres una persona humilde y a ti te critican, hablan de ti, te exhortan, te aconsejan y no te gusta, aún así tú tienes que aprender a escuchar. Muchas veces los buenos consejos vienen a través de esas personas tan duras y fuertes hacia nuestras vidas. Y recuerda, no tenemos ninguna base legal por medio de nuestros propios méritos para decir que somos inocentes ante un Dios que es santo, justo y sabe muy bien lo que nosotros somos. Es por eso que creo indispensable hablar en nuestra iglesia local acerca de la confesión de fe. Y hoy hablaremos acerca de la doctrina de la justificación, una doctrina importantísima, que lo vemos en el capítulo 11 de la Confesión de Fe de Londres de 1689, la justificación. Hermanos, esta doctrina nunca ha dejado de ser atacada. Y de hecho, si esta doctrina llegase a ser destruida, la fe se acaba. Creo que Martín Lutero habló muy bien acerca de esta doctrina. Él dijo, la justificación por fe sola es el artículo sobre el cual la iglesia se sostiene o cae. Fin de la cita. Cualquier error sobre la doctrina de la justificación golpea el corazón mismo del Evangelio. ¿Quieres destruir el Evangelio, la fe cristiana? ¿Quieres destruir a la iglesia de Cristo? Destruye la justificación por fe. Es suficiente para destruir todo. Es por eso que hoy voy a hablar acerca de la justificación. Un sermón que está estructurado en 3 partes. Hoy vamos a ver 3 partes. En primer lugar veremos qué es la justificación. Párrafo 1 y 3 de la confesión de fe. En segundo lugar, hermanos, veremos cómo se logra la justificación. Párrafo 4. Y en último lugar, estaremos hablando acerca de la justificación como un estado seguro. Párrafos 5 y 6. Mi intención esta tarde con ustedes es que entendamos que la única forma de poder relacionarnos con un Dios personal es por medio de la justicia de Cristo. No hay una religión, no hay otra alternativa, no hay otro camino, no hay otra solución para tener una relación personal con este Dios. ¿Quieres y deseas una relación personal con Él? Necesitas apropiarte de la justicia de Cristo. La justicia de Cristo es esa herramienta necesaria para nosotros poder ser adoptados. Y es por eso que hablaba acerca de que la justificación, la adopción y la santificación son beneficios. Son beneficios producto de un llamamiento eficaz. Si tú has sido llamado eficazmente por Dios, entonces tú vas a recibir la justificación, la adopción y la santificación. Yo quisiera iniciar la lectura en el capítulo 2, versículos 15 y 16. La palabra de Dios dice, nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. A eso se le conoce como la tesis evangélica. Creo que son los versículos más importantes para hablar sobre la justificación. Pero cuando tú estudias el entorno, te das cuenta cómo surgen estos versículos. Estos versículos surgen de la diferencia entre Pedro y Pablo. Pedro se había arrepentido de haber estado
relacionándose con los hermanos gentiles y había discrepado con algunas cosas con el apóstol Pablo. Y Pablo en el verso 15 habla de una manera muy categórica, dice, nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Pablo no está apoyando las obras humanas o la justicia humana. Pablo lo que está diciendo aquí en estos dos versos es lo siguiente. Nosotros los judíos hemos tenido el privilegio de recibir la ley, los gentiles no. Por ende, los gentiles siempre han sido pecadores. Sin embargo, nosotros no tenemos ninguna excusa para de esta manera decir que somos justificados por medio de las obras. Necesitamos apropiarnos de la justicia de Cristo y dice que es por fe. Dicho esto, vamos a pasar entonces a la primera parte. ¿Qué es la justificación? Voy a leer algunos extractos del primer párrafo de esta doctrina y dice, se trata de una justicia gratuita, perdonándonos los pecados e imputándonos la obediencia activa de Cristo a los que confían en Él por fe. Esa es la justificación. Justificación significa declarar inocente a un culpable por medio de los méritos de un inocente. Así que tenemos a Cristo, sin duda alguna, como ese hombre, Dios hombre, que viene acá y que decide recibir todo el castigo que nosotros merecemos. Y es así donde Cristo decide que los hombres sean justificados por medio de sus buenas obras. Pero necesitas algo, y es que necesitas fe. Porque la fe es esa herramienta que te va a ti permitir apropiarte del objeto, que es Cristo. Por ejemplo, nosotros tomamos un tren, tomamos un ferrocarril, tomamos una buseta con la finalidad de llegar a nuestro destino. Pero la buseta, el tren o el metro o el ferrocarril no es el destino. El destino es otro, pero este va a ser el medio que nosotros vamos a utilizar para llegar a ese lugar que nosotros queremos. Así que la fe nos salva. La fe es el tren, la fe es la buseta que te permite a ti llegar a tu destino. Por eso necesitas esa fe en Cristo. Recuerda las 5 solas, solo fide, solo fe. ¿Quién te la da? Cristo. Dios mismo no solo te llama, sino que cuando Él te llama, te da a ti la fe para que respondas, porque esa es una responsabilidad humana, la fe, responder ante su llamado. En el momento que Él llama, respondes en fe y la fe no te salva. La fe te lleva a Cristo. ¿Para qué? Para recibir su justicia. Lo que conocemos como justificación. Y es allí donde el apóstol Pablo en el versículo 16 de una forma muy clara dice, sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo, fe. Allí encontramos entonces el tren, encontramos la herramienta. ¿Para qué? Si sigues leyendo dice, también nosotros hemos creído, hemos accionado en fe en Cristo Jesús para que seamos justificados. Pero te dice, por la fe en Cristo. Así que la fe no es nuestra, es Dios mismo quien nos ha dado esa fe para responder. Un pastor hablando acerca de la justificación, él decía que la fe es como el tenedor que utilizas para ingerir el espagueti, comértelo. Porque no vas a agarrar el espagueti con los dedos. Eso solamente se hace cuando estamos niños. Pero ya en un restaurante obviamente sabemos que debemos utilizar los cubiertos. Agarras el tenedor, que es la fe, envuelves tu pasta, le introduces a tu boca. Entonces, la fe lo que hace es agarrar y envolver la justicia de Cristo para ingerirla, para tomarla, para que de esa manera nos apropiemos de Él. ¿Ves que da todo lo que necesitamos? ¿Acaso la justificación no es un beneficio? El catecismo de niños lo ilustra de la siguiente forma. Él dice que se trata de una porción de helado. La justificación es el mantecado. La adopción es el chocolate. Y la santificación es la fresa. Así que esa barquilla tiene 3 sabores. Y tú la deleitas, te la comes. Es deliciosa. ¿Lo recuerdan cuando hablábamos acerca de ese punto? Entonces, amados hermanos,
lo que vemos acá es que la justificación entonces es una declaración divina. Es el juez que declara inocente a personas culpables. Pero hay algo, esto solamente ocurre una sola vez en la vida y no en la vida de todos los hombres. La justificación ocurre una sola vez en la vida de un grupo de hombres, que son los escogidos. Entonces, únicamente los escogidos tendrán la oportunidad de apropiarse de la justicia porque son escogidos. Pero solo ocurre una sola vez. Así que se trata de un veredicto a nuestro favor. El gran juez allí en ese gran tribunal y llega y dice inocente. Eres inocente gracias a Cristo. Así que se trata de una transacción. Llegas, quieres pasar dinero de una cuenta a otra, fácilmente abres tu banco, la cuenta bancaria y transfieres. Y se hace de una manera inmediata. Un pago móvil inmediato, dinero, de una a tu cuenta. De eso se trata. En el momento que respondes en fe, la justicia de Cristo de manera inmediata pasa a ti. Y nadie puede bloquearla, nadie puede retirarla, absolutamente nadie la puede perder. Eso es lo mejor de esto. Una cuenta bancaria la puedes perder, un hacker te puede sacar el dinero, países extranjeros pueden bloquear tu cuenta, pero esta transacción nadie la puede detener. Ni siquiera dice rechazada. Así que no se trata, hermanos, de que somos justos. Se trata de que nos apropiamos de la justicia de alguien que es justo y que hizo una obra justa. Así que Cristo ha saldado nuestra deuda, nuestro pecado. Solamente debemos confiar en Él en justicia. Él ha cancelado nuestra deuda, como dice el párrafo 3. Saldó totalmente la deuda de los pecadores. El párrafo 2 te dice, la fe que se recibe para obtener y apropiarnos de Cristo y confiar en Él y en su justicia. Entonces, dicho esto, que la justificación se trata de declarar inocente a un grupo de pecadores culpables, pasemos al segundo punto. ¿Cómo se logra la justificación? Claro, ya sabemos entonces qué es la justificación. Declarar inocente a un culpable. Pero ¿cómo se logra la justificación? Para entender un poco de esto tenemos que ir a la doctrina del decreto de Dios. No sé si lo recuerdan hace tiempo. Hermanos, la justificación se logra debido a un plan eterno o un decreto eterno que Dios hizo con las otras dos personas y que nadie sabe lo que se habló allí, pero que sin duda alguna cuando pasó el tiempo vimos que esa justificación fue hecha visible en la persona del Hijo. En el momento que fue resucitado, el Padre dijo, he aceptado tu obra. Así que fácilmente podemos acercarnos al Padre gracias a la obra de Cristo. Pero ese decreto eterno, donde se elabora la justificación, no fue por todos los hombres, fue por un grupo. Ahora, bien es cierto de que solamente los escogidos tendrán esta justicia, pero los escogidos tienen la responsabilidad de actuar en fe. Para esto, los escogidos necesitan entender que antes de ellos reaccionar, ellos no tenían la justicia de Cristo. Que ellos tienen su justicia, esta justicia del Hijo, gracias a lo que el Espíritu ha aplicado en ellos. Así que un escogido, antes que reaccione en fe, todavía no tiene la justicia de Cristo. Recuerden, solo una vez. La justicia, una sola vez, se tiene en la vida, y no todos, solamente los escogidos. Pero ellos deben entender que esto solamente es posible cuando la persona del Espíritu se aplica en ellos. Entonces, tienes un carro, tienes gasolina, funciona, de agencia, pero no tiene aceite en su caja. No funciona. ¿Okay? Asimismo es esto. Estás dentro del plan de los escogidos, pero no hay fe. Por ende, no funciona. Todavía ese escogido no ha reaccionado
a ese llamado. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que esa persona es pecadora igual que todos los demás. Así que la justicia de Cristo, hermano, vemos que es suficiente para que nosotros podamos entender que hemos reaccionado en fe. ¿Cómo se logra entonces la justificación? Se logra entre las personas de la Trinidad en su decreto eterno, y esto es hecho posible en el ahora cuando reaccionamos en fe. Así que ya ellos hicieron su trabajo en la eternidad, ahora necesitan los escogidos que aún no han reaccionado actuar en fe. De esa manera se logra la justificación. Así que no podemos decir que los escogidos que aún no han reaccionado con fe son salvos, aún, porque no es así. Solamente entendemos que es posible que los hombres sean salvos es por medio de su reacción. Y es allí donde el párrafo 4 dice lo siguiente. Desde la eternidad, Dios decretó justificar a todos los escogidos. Cristo murió por los pecados de ellos. Sin embargo, no son justificados personalmente hasta que Cristo se ha aplicado por medio del Espíritu. Siguen siendo pecadores y ellos necesitan de un Salvador. Por eso que el apóstol Pablo decía, ¿cómo creerán si no hay quien les anuncie el Evangelio? Y es aquí la importancia de la predicación, de la comunicación del Evangelio a todas las almas. Hablemos entonces acerca de este punto con respecto a nuestros versículos vistos. Pablo está diciéndole, oye Pedro, tienes que entender que los gentiles deben reaccionar en fe. Y es por eso que no estoy de acuerdo contigo con lo que has hecho. Porque no es suficiente que tengamos la ley, sino que necesitamos nosotros también ser justificados por la fe en Cristo. Tercer punto. La justificación es un estado seguro. Hemos visto entonces en la primera parte que la justificación se trata de declarar inocente a un culpable por medio de la obra de Cristo. En la segunda parte, ¿cómo se logra la justificación? Se logra cuando el pecador reacciona en fe, ya aún cuando Dios mismo lo haya planificado en la eternidad. Necesitas reaccionar en fe. Y el tercer punto, la justificación es un estado seguro. Esto es alentador. Y es alentador ¿por qué? Porque te recuerda que la justicia nunca se pierde. La justificación nunca se pierde. Hermanos, se te entregó algo y nunca lo vas a extraviar. Los justificados siempre serán perdonados. Siempre. Podrás pecar, podrás ser débil, podrás ser el peor ejemplo, podrás ser un creyente impuro, pero siempre serás perdonado. Quizás ya no tengas el deseo de congregarte, no tengas el deseo de orar, no tengas el deseo de leer tu Biblia. Si eres justificado, serás perdonado. Ahora, yo no estoy con esto fomentando, yo no estoy fomentando que te alejes de la Biblia, que te alejes de la iglesia, que te alejes de lo que la palabra de Dios nos demanda. No. Yo lo que te estoy diciendo a ti es que a pesar de tus debilidades, siempre serás perdonado. Nadie te puede quitar esto, aun cuando tus acciones o nuestras acciones digan lo contrario. ¿Qué quiero decir con esto? Que jamás se puede caer del estado de justificación. ¿Han escuchado ustedes la frase salvo siempre salvo? Bueno, hay una verdad y hay una que no es verdad. Es cierto, somos salvos siempre salvos en Cristo Jesús. Pero eso no significa que tenemos la libertad para pecar. No. Yo observaba esta semana una imagen que colocaban acerca de San Agustín y su frase era muy interesante. Aparecía una botella de vino y decía, este vino, algo así parafraseando, esta botella de vino en las manos de un borracho es lo peor,
Pero en las manos de un Salvador, ¡ah! El vino es un deleite que da honra y gloria a Dios. Y quizás usted diga, ya vaya, ¿qué estás diciendo, Gilbert? Que entonces podemos nosotros ingerir licor. Lo que te estoy diciendo es que Dios ha hecho todas las cosas para su gloria y que todo lo que nosotros tenemos es suficiente, hermano, para nosotros honrarle a Él, glorificarle a Él. Ahora, si tú no sabes si eres justificado, si no sabes si eres justificado, no te atrevas a decir que eres perdonado. No. Si eres justificado y vives en pecado, no digas que vas a ser perdonado siempre. No. Hermanos, cuando un justificado peca y cae en pecado, ¿sabes lo que sucede con ese justificado? A pesar de que no cae de la justicia de Cristo, cae en desagrado paternal. Allí es donde viene la próxima doctrina, la adopción. Hemos sido adoptados por el Padre gracias a la obra de Cristo. Pero cuando uno de los adoptados, en este caso nosotros, pecamos, vamos en contra de su ley y de su palabra, al Padre le desagrada. Y es allí donde, a pesar de que no se nos retira la justicia de Cristo, viene disciplina, sufrimiento, castigo. Es allí donde tú dices, pero no soporto esto que tengo encima. Son las consecuencias del pecado. Recuerda lo que dice Hebreos. El Señor a sus hijos, a quien ama a Él, disciplina y azota. Pero a los que no son sus hijos, lo tiene como bastardo. Es decir, Juan en el libro de Apocalipsis dice, y el que es impío, siga siendo impío todavía. Pero el que es santo, santifíquese todavía. Así que, hermano, el párrafo 5 de la confesión dice, Dios continúa perdonando los pecados de aquellos que son justificados. Ellos nunca pueden caer del estado de justificación. Sin embargo, pueden por sus pecados caer en el desagrado paternal de Dios. ¿Ves que es diferente? Él no se deleita porque tú estés pecando y lleves una vida de pecado. No, es un desagrado a Él, a su persona. Y dice, y en esa condición no suelen recibir la restauración de la luz de su rostro. Cuando tú pecas y te mantienes en ese estado, tú no recibes la bendición de tu Padre espiritual, de ese Padre divino, de ese Padre eterno. No, dice, es necesario que ellos se humillen, que confiesen sus pecados y que pidan perdón para que su fe sea renovada en arrepentimiento. Entonces nuestro Padre, Él no dice, ya no te quiero como hijo. No, nuestro Padre llega y Él nos ama, pero nos disciplina. Ahora hay otra pregunta. ¿Cómo eran salvos las personas del Antiguo Testamento? De la misma forma. Ellos eran salvos por medio de una fe. Y ellos se apropiaban de una justicia que veían muy lejos, pero que descansaba en ella. La confesión dice, unos miraban la obra por consumarse, pero nosotros vemos la obra consumada. Así que todos los salvos, todos los justificados del Antiguo Testamento, ellos miraban una obra que iba a ser consumada. Pero ahora todos nosotros, en este tiempo, hemos ya visto la obra que ha sido aceptada por el Padre. Esto nos anima a todos nosotros a descansar, hermanos, en la obra de Cristo. La obra de Cristo es suficiente. Cuando no tengas ánimo, recuerda, su obra es suficiente. Cuando ya no puedas más, recuerda, Él está allí. Él no te va a desechar. Él está allí y va a extender su mano. Y es por eso que solamente quiero dejar dos aplicaciones en esta doctrina. La primera es para la iglesia. Amado hermano, jamás dejarás de ser justificado. Pero por tu pecado, tú puedes caer en un desagrado. Necesitas perdón, arrepentimiento para ser restaurado. Amigo,
Si hoy estás acá y aún tú no entiendes, si has respondido en fe, si tú hoy estás acá y no sabes si aún eres salvo, bueno, tienes que entender que hay una sola forma de ser justificado y es por medio de Cristo. Es apropiándote de la justicia de Cristo y no en lo que tú hayas logrado durante todos estos años. Esto no se trata de unas charlas motivacionales. Esto no se trata acerca de un discurso o una oratoria o una clase de posgrado. No, esto se trata de una verdad que siempre ha sido atacada y que si tú rechazas esta verdad, estás rechazando al Dios que te ha justificado.